La elección del señor Mandani como alcalde de Nueva York es algo verdaderamente exótico. El señor Mandani pertenece a la religión musulmana. Por lo tanto, desde la lógica habrá que preguntar si en ciudades como Estambul, Teherán, Islamabad, Riad y Kabul se puede elegir o nombrar a un alcalde cristiano cuando en esas ciudades el islamismo es la mayoría absoluta. Esto demuestra que la sociedad occidental y cristiana es tolerante y pluralista, algo que no sucede en otras culturas. Así es de que vale el interrogante, porque es paradójico que en la civilización occidental se elija a un alcalde que pertenece al Islam, pero que en los países de mayoría musulmana ni se puede elegir a un alcalde cristiano, tampoco se puede nombrar. Bueno, esa es la primera parte. Ya lo segundo, con la elección del señor Mandani como alcalde de Nueva York, es que los seguidores del engendro marxista, y para el caso colombiano, los petristas, que en su mayoría abrazan los dogmas del marxismo, han tomado el triunfo del señor Mandani como alcalde de Nueva York como algo propio, verdaderamente absurdo. El señor Mandani es socialdemócrata o abraza un socialismo democrático y además pertenece al Partido Demócrata de los Estados Unidos. Y hay que empezar a hacer las diferencias porque un método marxista es la confusión ideológica. Impulsa esa confusión para adocenar, engañar y enajenar a las masas. Porque la socialdemocracia no tiene absolutamente nada que ver con el marxismo-leninismo. Entonces, ¿de dónde sacan pecho los comunistas y sus idiotas útiles y los que de una u otra manera se plegan al marxismo por el triunfo del señor Mandani? Esas elecciones están dentro de la democracia liberal. El marxismo es absolutamente totalitario. Es una secta que mediante el materialismo histórico y la inevitabilidad, como lo hemos dicho muchas veces, se creen predestinados para someter a los demás mortales. Se creen como ungidos, que tienen de pronto un señalamiento divino por ese materialismo histórico. Así es de que no se puede confundir. La elección del señor Mandani, que es un reformista, no
tiene que estar dentro de la enmarcación del marxismo-leninismo. Ya hemos dicho, la paradoja está en que el señor Mandani es un musulmán. Y en los países de mayoría musulmana es imposible que sea nombrado o elegido un alcalde cristiano en esas ciudades o en esos países principalmente. Así es de que hay que ver las contradicciones que existen entre el comunismo marxista, que básicamente es el que guía y el que orienta al gobierno de Petro y a otros gobiernos en América Latina, amén de las dictaduras comunistas en Norcorea, la China, Vietnam, Venezuela, Nicaragua y Cuba, las últimas en América Latina. Entonces ya es bueno que se hagan aclaraciones ideológicas, aclaraciones políticas, aclaraciones filosóficas. Nada tiene que ver la socialdemocracia con el comunismo marxista. Tampoco los anarquistas tienen que ver con ese bodrio comunista totalitario. Y eso es histórico. La gran mayoría de la socialdemocracia, o casi la totalidad, se desprendió del marxismo con el asalto bolchevique al poder en 1917. Y el comunismo marxista se ha convertido históricamente en el verdugo de la socialdemocracia y de los anarquistas. Y eso hay que aclararlo. De manera que el triunfo del señor Mandani con sus reformas en Nueva York no tiene nada que ver con el comunismo totalitario. Eso es algo que hay que tenerlo demasiado especificado para no caer en contradicciones. Y la historia nos dice que el rompimiento que había de unos marxistas con ese comunismo totalitario se da desde el siglo XIX. En la primera con los anarquistas y en la segunda internacional con los socialdemócratas, siendo las principales figuras de la Segunda Internacional de los Trabajadores Karl Kautsky y Eduardo Bernstein, que rechazaron contundentemente la dictadura del proletariado. Y precisamente en este libro de Karl Kautsky, El camino del poder, hay un fuerte cuestionamiento a la parte supersticiosa de las ideas marxistas, a pesar de que este señor también tenía su militancia dentro del marxismo. Y por eso en este
libro de Karkaoski, El camino del poder, en la página 65 afirma: nosotros seguimos aferrados a la idea de la revolución por puro fanatismo sentimental. O sea, hace un fuerte cuestionamiento a todos esos dogmas del comunismo de Marx. Y en esas condiciones, ya desde esa época, principios del siglo XX, Karkaoski y Eduardo Bernstein revisan y ven las fallas del comunismo totalitario, donde también hace alusión a los socialdemócratas que rechazaban todas esas entelequias del señor Marx. Y por eso dice en este mismo libro, página 51, el autor del Capital exageraba la importancia del aspecto natural de la evolución histórica y no comprendía el enorme papel creador que representa en este proceso la personalidad humana. Así es de que el cuestionamiento al señor Marx, que creían o que han creído que sus ideas son todopoderosas, eso es absolutamente falso. De manera que el comunismo totalitario de Marx históricamente se ha convertido en verdugo de la socialdemocracia y de los anarquistas. Porque es válido recordar que Stalin, a principios de los años 30 del siglo pasado, escribía en el periódico Pravda que los nazis eran más revolucionarios que los socialdemócratas. Y el Partido Comunista Alemán, el KPD, que pertenecía a la Internacional de Bolsillo del señor Lenin, la Internacional, Tercera Internacional o Comité. Ese Partido Comunista Alemán sirvió de trampolín para que Hitler llegara al poder. Así es de que, indudablemente, cuando Karkaoski cuestiona la dictadura del proletariado y escribió un folleto precisamente titulado La dictadura del proletariado, cuestionando a los bolcheviques porque impulsaban la violencia militar por encima de la democracia. Eso es histórico. Entonces, el sátrapa de Lenin, totalitario él, escribió un libro en contra de Kautsky titulado La Revolución Proletaria y el renegado Kautsky en 1919. Kautsky escribió La dictadura del proletariado en 1918. Así es de que
hay que saber discernir sin ningún ambaje acerca de que el comunismo marxista es antidemocrático, antilibertario, totalitario, absolutista y liberticida. Ese es el marxismo. No importa las máscaras que se pongan. El rigor histórico así lo dice. Y en Colombia hay que estar preparados para esa lucha ideológica y desenmascarar desde el punto de vista histórico, filosófico e ideológico al marxismo, que tantas afugias, que tantas desgracias y que tantas miserias le ha traído a varios pueblos del mundo. Muchas gracias.